Mi esposa destruyó 3 años de matrimonio en una sola tarde. Me llamo Daniel Morrison y tengo 34 años. Pensaba que había construido algo sólido, un buen matrimonio, una vida estable, el tipo de relación que realmente significaba algo. Entonces, un martes llegué temprano a casa del trabajo y encontré a Charmaine en nuestra cama con Damon Whitmore. La traición ya era bastante grave, pero lo que dijo durante nuestra discusión, esa basura racista sobre que los hombres negros son mejores, la forma en que se burló de todo lo que yo era, de todo lo que habíamos construido juntos, eso fue lo que rompió algo dentro de mí. Apreté los dientes y la ira pura sustituyó al shock. No me derrumbé. Opté por una acción fría y calculada. En ese momento decidí que Charmaine y Damien se enfrentarían a las consecuencias reales de lo que habían hecho. No solo el divorcio, sino la justicia real. Si alguna vez te ha traicionado alguien en quien confiabas plenamente, entenderás lo que hice a continuación. Pero déjame empezar por el principio. Antes de continuar, dime en los comentarios desde qué parte del mundo me estás viendo. Y asegúrate de suscribirte, porque mañana compartiré una historia que no te querrás perder. Nelson Adamson envió a todos a casa alrededor de las 2:30 p.m. Los servidores se habían colapsado y no podíamos hacer nada hasta que el equipo de TI los volviera a poner en línea. Recuerdo a Nelson junto a los ascensores diciéndoles a todos que se tomaran el resto del día libre, que nos lo habíamos ganado después de la brutal carrera que acabábamos de terminar. Pensé en sorprender a Charmaine con comida para llevar de ese restaurante tailandés que le encantaba, el de Merchant Street que preparaba el Pad See Ew exactamente como a ella le gustaba. Llevábamos 3 años casados y 5 juntos en total. Y sí, últimamente las cosas habían estado un poco distantes. Ella pasaba más tiempo en el gimnasio, llegaba tarde a casa de su trabajo en marketing y estaba constantemente con el teléfono. Pero lo achacaba al estrés del trabajo. Todo el mundo pasa por fases, ¿no? Entré en nuestro apartamento a las 4 de la tarde con una bolsa de comida para llevar en la mano, haciendo sonar las llaves al abrir la puerta. Entonces oí ruidos procedentes del dormitorio. No eran ruidos cualquiera, eran ruidos específicos que me hicieron sentir un nudo en el estómago y se me heló la sangre. Empujé la puerta del dormitorio. Charmaine estaba en nuestra cama, con un tipo al que nunca había visto antes. Alto, musculoso, probablemente de unos 35 años. Se separaron rápidamente, como adolescentes pillados por sus padres. Él cogió su ropa y empezó a ponérsela, mientras Charmaine se quedaba allí sentada. Se cubrió el pecho con la sábana y su rostro pasó de la sorpresa a la rebeldía y luego a algo que casi parecía alivio. Daniel, dijo, no esperaba que volvieras a casa. Está claro. Dejé caer la bolsa de la comida. Los envases de plástico golpearon el suelo con un ruido sordo. ¿Quién demonios es este? El tipo miró a Charmaine y luego a mí. Tío, lo siento, no sabía que estaba casada. Fuera, le dije con voz mortalmente tranquila. No hizo falta repetírselo 2 veces. Cogió sus zapatos y prácticamente salió corriendo del apartamento. La puerta principal se cerró de golpe tras él y el sonido resonó en el repentino silencio. Me volví hacia Charmaine. ¿Cuánto tiempo? Se puso una bata y vi cómo se transformaba su rostro. La culpa desapareció. En su lugar, apareció una mirada fría y despectiva, como si le hubiera hecho la pregunta más estúpida del mundo. 6 meses, dijo. 6 meses. Las palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. 6 meses y ni siquiera has tenido la decencia de decírmelo. Para terminar, ¿antes de qué, Daniel? Me interrumpió con una voz afilada como cristales rotos. Antes de que encontrara a alguien que realmente me satisfaga, alguien que me haga sentir viva. Estamos casados, Charmaine, hiciste votos. Se rió. Se rió de verdad. Votos. Dios, eres tan ingenuo. ¿Crees que quiero pasar el resto de mi vida con alguien como tú? Eres aburrido. Eres predecible. Llegas a casa en la misma hora todos los días. Comes siempre lo mismo. Quieres la misma postura cada vez que teníamos sexo, que era quizás una vez al mes porque yo apenas podía soportarlo.
La crueldad de su voz era impactante. Esta no era la mujer con la que me casé. O tal vez sí, y yo había estado demasiado ciego para verlo. Te lo di todo, dije, alzando la voz. Apoyé tu carrera. Hice todo lo que me pediste. Yo... Eras adecuado, me interrumpió. Eso es lo mejor que puedo decir de ti. Adecuado. Pero Damien es increíble. Tiene confianza en sí mismo. Es apasionado. Sabe cómo tratar a una mujer. Y sinceramente, los hombres negros son mejores. Mejores en la cama. Mejores a la hora de hacerme sentir deseada. Mejores en todo lo que importa. El tono racista de sus palabras me golpeó como un puñetazo. Apreté los puños a los lados. Quiero el divorcio, continuó. Estoy harta de fingir. Estoy harta de conformarme con la mediocridad. La miré fijamente, sintiendo cómo la rabia se acumulaba en mi pecho como una olla a presión a punto de explotar. Ella pensaba que yo era débil. Pensaba que me rendiría y la dejaría destruir todo lo que habíamos construido sin consecuencias. Fue entonces cuando algo hizo clic en mi mente. Saqué mi teléfono y empecé a grabar. Repite eso. La parte sobre Damien. Sus ojos se agrandaron. ¿Qué estás? Dilo ante la cámara. Dime otra vez cómo me has estado engañando durante 6 meses y por qué. Intentó agarrar mi teléfono, pero lo aparté. Borra eso. No, esto es una prueba para el proceso de divorcio, para los abogados, para todos los que necesitan saber exactamente quién es Charmaine Morrison en realidad. No te atreverías a mirarme. Mantuve la cámara fija en su rostro. Ahora sal de mi dormitorio. Puedes dormir en el sofá o marcharte para siempre. No me importa cuál de las dos cosas elijas. Se quedó allí, con furia y algo parecido al miedo cruzando su rostro. Este también es mi apartamento. De hecho, está a mi nombre, el contrato de alquiler, los muebles, todo. ¿Querías tirar por la borda nuestro matrimonio? Muy bien, pero no te llevarás nada que no hayas traído tú. La miré a los ojos. Y, cariño, no trajiste mucho. Vi cómo se le desmoronaba el rostro al darse cuenta de que no era tan fácil de manipular como ella pensaba. Cogió algo de ropa de la cómoda y salió furiosa del dormitorio. 5 minutos más tarde, la puerta principal se cerró de un portazo tan fuerte que hizo vibrar las paredes. Me quedé allí, en el silencio de mi apartamento, todavía con el teléfono en la mano y la grabación guardada a buen recaudo. Me temblaban las manos, no por miedo o tristeza, sino por la pura rabia que apenas podía contener. ¿Alguna vez alguien te ha destrozado todo tu mundo en 10 minutos? Eso es lo que Charmaine acababa de hacer. Pero aquí está la cuestión. Ella pensaba que yo lo aceptaría sin más. Pensaba que lloraría y le suplicaría y la dejaría pisotearme al salir por la puerta. No tenía ni idea de lo que se le venía encima. Esa noche me senté frente al ordenador. El apartamento estaba demasiado silencioso, demasiado vacío, y no dejaba de ver imágenes de lo que había presenciado. Pero aparté esas imágenes y me centré en lo que importaba ahora. Las pruebas. Si Charmaine había estado engañándome durante 6 meses, habría dejado rastros. La gente siempre deja rastros. Creen que son cuidadosos, pero no lo son. No realmente. Empecé por nuestros registros telefónicos. Teníamos un plan compartido, lo que significaba que yo tenía acceso a todos los detalles de la facturación. Saqué los últimos 6 meses y empecé a revisar los registros de llamadas y mensajes de texto de Charmaine. Ahí estaba. Un número aparecía una y otra vez. Miles de mensajes de texto, llamadas que duraban horas, todas en momentos en los que yo estaba en el trabajo o pensaba que ella estaba trabajando hasta tarde. Anoté el número y seguí investigando, extractos de la tarjeta de crédito. Además, teníamos cuentas conjuntas para los gastos del hogar, y Charmaine usaba esa tarjeta constantemente. Revisé todos los gastos de los últimos 6 meses, cotejando las fechas con mi propio calendario. Gastos de hotel, el Riverside Inn el 15 de marzo, el Madison Hotel el 3 de abril, el Grand Plaza el 8 de mayo, todas fechas en las que ella me dijo que estaba trabajando hasta tarde en una gran campaña de marketing. Facturas de restaurantes, caros, del tipo de los que yo había sugerido para nuestro aniversario,
y ella había dicho que no podíamos permitirnos. Mi mandíbula se apretaba más con cada nueva prueba. Recordé nuestro aniversario de hacía 2 meses. Quería llevarla a algún sitio bonito, que fuera especial. Ella dijo que teníamos que ahorrar dinero, que las cosas estaban difíciles. Y todo ese tiempo había estado gastando nuestro dinero en habitaciones de hotel con Damien. Entonces hice algo de lo que no me siento orgulloso, pero tampoco me arrepiento. Cogí el portátil de Charmaine del salón. Lo había dejado allí en su prisa por salir. Apareció la pantalla de contraseña. Escribí la contraseña que le había configurado hace 3 años, cuando le monté el ordenador desde cero. Ella me había prometido que la cambiaría por algo personal, algo que significara algo para ella. Nunca lo hizo. El portátil se desbloqueó. Su correo electrónico seguía conectado. Lo abrí y empecé a leer. Lo que encontré me hizo hervir la sangre aún más. Correos electrónicos a sus amigas, mujeres que había conocido en fiestas, con las que había cenado, que creía que eran buenas personas, en los que se jactaba de su aventura. Describía a Damien con todo lujo de detalles y se reía de lo despistado que era yo. Mensajes a Damien en los que planeaban su futuro juntos, hablaban de dejarme, de empezar de cero, de lo mucho mejor que sería su vida sin sus aburridos cónyuges frenándolos. Fue entonces cuando lo vi. Un correo electrónico de Damien con una firma automática al final. Damon Whitmore, gerente de cuentas senior, Hartley and Associates. Copié su nombre y abrí Facebook. El perfil de Damon Whitmore era semipúblico. Y allí, justo en su página, había fotos que lo dejaban todo claro. Él con una mujer, Annalie, según las etiquetas. Él con 2 niños, un niño y una niña, de unos 5 y 7 años. Publicaciones sobre sus vacaciones familiares. La celebración de su 7º aniversario de boda. Hacía 8 meses. Estaba casado, llevaba 7 años casado, tenía hijos. No sabía que ella estaba casada. Eso fue lo que él dijo cuando lo sorprendí. ¡Qué montón de basura! Sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Era tan mentiroso como Charmaine, destruyendo su propia familia por una aventura. Hice capturas de pantalla de su perfil, sus fotos familiares, las publicaciones sobre su aniversario. Luego volví a los correos electrónicos de Charmaine y empecé a hacer capturas de pantalla de todo. Cada mensaje a sus amigos, cada plan que había hecho con Damien, cada recibo, cada confirmación de hotel, cada prueba que demostraba lo que había hecho. Creé carpetas en mi escritorio, organicé todo por fecha, los registros de mensajes de texto en una carpeta, los extractos de la tarjeta de crédito en otra, los correos electrónicos en una tercera. El video que había grabado antes lo guardé en una carpeta llamada Confesión Directa. A las 2 de la madrugada tenía un caso irrefutable, con marcas de tiempo, ubicaciones, pruebas financieras, conversaciones digitales y pruebas en video. Apenas dormí. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara despectiva de Charmaine, diciéndome que era mediocre. La oía decir que los hombres negros eran mejores. Sentía el peso de su traición aplastándome. Pero cuando el amanecer se asomó por la ventana del dormitorio, mi ira se había cristalizado en algo frío y concentrado. Charmaine y Damien pensaban que podían destruir sus matrimonios sin consecuencias. Se equivocaban. Cogí mi teléfono y busqué abogados de divorcio en la ciudad, pero no cualquier abogado. Necesitaba al más despiadado que pudiera encontrar. A la mañana siguiente, me senté en la oficina del centro de Reza Jensen, esperando a que terminara de revisar las pruebas esparcidas sobre su escritorio de caoba. Reza tenía fama. Todos los que habían pasado por un divorcio complicado en esta ciudad conocían su nombre. Era cara. Solo la consulta costaba $500, pero valía cada centavo si querías a alguien que luchara sin piedad. Probablemente tenía unos 40 años, rasgos afilados y cabello gris acero, recogido en un moño apretado. Todo en ella gritaba eficiencia y control. Hizo clic en el video que había grabado de la confesión de Charmaine, con expresión neutra. Luego abrió la carpeta con las capturas de pantalla, los mensajes de texto, los correos electrónicos y los extractos de la tarjeta de crédito. Sus ojos se movían rápidamente por cada documento.
Finalmente, me miró. Sus ojos prácticamente brillaban. Esto es pan comido. Dijo que el adulterio sigue siendo motivo de divorcio por culpa en este estado. Con estas pruebas, especialmente la confesión en video, no obtendrá ni un centavo de pensión alimenticia. Y podemos asegurarnos de que los bienes gananciales se dividan en su favor. Bien, me incliné hacia adelante, pero quiero más que eso. Reza levantó una ceja. Más, quiero que comprenda que las acciones tienen consecuencias. Consecuencias reales. Quiero que sienta lo que me ha hecho. Una lenta sonrisa se extendió por el rostro de Reza. Creo que podemos arreglarlo. Este tipo de infidelidad documentada nos da una ventaja significativa. Podemos perseguir agresivamente los motivos basados en la culpa, solicitar que ella cubra los gastos y asegurarnos de que los términos del acuerdo reflejen la gravedad de su traición. ¿Cuándo podemos presentar la demanda? Puedo tener los papeles listos al final del día. La presentaremos mañana por la mañana. Hazlo. Reza extendió su mano. Bienvenido a bordo, señor Morrison. Su esposa acaba de cometer el mayor error de su vida. Le estreché la mano, sintiendo algo parecido a la satisfacción en mi pecho. Sí, lo ha hecho. Salí de la oficina de Reza alrededor de las 11 a.m. Caminé 3 manzanas hasta una cafetería y pedí algo fuerte y negro. Sentado en una mesa de la esquina, saqué mi teléfono y volví a abrir Facebook. El perfil de Angeline Whitmore no era completamente público, pero su información básica era visible. Casada con Damon Whitmore, 2 hijos, vivía en la misma ciudad. Había una opción de mensaje. Lo miré fijamente durante un largo rato. Lo que estaba a punto de hacer destruiría a otra familia. 2 niños verían cómo se desmoronaba el matrimonio de sus padres porque yo había decidido decir la verdad. Pero esos niños merecían saber quién era realmente su padre. Y Angeline merecía saber con qué tipo de hombre se había casado. Hice clic en el botón de mensajes y escribí: Me llamo Daniel Morrison. Necesito hablar con usted sobre su marido, Damien. Es urgente. Por favor, llámeme. Añadí mi número de teléfono y pulsé enviar. Luego esperé. 1 hora más tarde, sonó mi teléfono. Número desconocido. Hola. ¿Quién es? Una voz de mujer, cautelosa, preocupada. Señora Whitmore. Sí, me ha enviado un mensaje sobre mi marido. Respiré hondo. Señora Whitmore, siento contactar con usted de esta manera, pero tengo información sobre su marido que necesita saber. Lleva 6 meses teniendo una aventura con mi mujer. Silencio al otro lado de la línea. Silencio total. ¿Y entonces qué? Tengo pruebas, mensajes de texto, correos electrónicos, recibos de hotel. Ayer los pillé juntos en mi apartamento. Puedo enviarle todo si quiere verlo. Envíelo. Su voz se había vuelto fría y dura. Envíeme todo, lo haré ahora mismo. Colgué y empecé a reenviar todo inmediatamente. Capturas de pantalla de los mensajes de texto entre Charmaine y Damien. Copias de los extractos de la tarjeta de crédito que mostraban los gastos del hotel. Los correos electrónicos en los que planeaban su futuro juntos. Incluso el video de Charmaine confesando la aventura y alabando a Damien. Pulsé enviar en el último archivo y esperé. Mi café se había enfriado. Pedí otro. 20 minutos más tarde, mi teléfono volvió a sonar. Angeline Whitmore. Señora Whitmore, gracias por contármelo. Su voz era tensa, controlada. Tengo que colgar. De fondo, oí gritos, la voz de un hombre, Damien, gritando algo que no pude entender claramente. Luego la voz de Angeline, más alta, más enfadada. No te atrevas a mentirme ahora mismo. La línea se cortó. Me quedé sentado en la cafetería, con el teléfono aún en la mano, e imaginé lo que estaba sucediendo en la casa de los Whitmore en ese preciso momento. Damien se enfrentaba a su propio juicio, al igual que Charmaine se enfrentaría al suyo, y yo me había asegurado de ello. Durante los 3 días siguientes, mi teléfono no dejó de sonar. Charmaine llamó 17 veces solo el primer día. No respondí a ninguna llamada. Dejé que todos se dirigieran al buzón de voz,
y los mensajes que ella dejaba se volvían cada vez más desesperados. Daniel, contesta, tenemos que hablar de esto. Daniel, no puedes simplemente echarme de mi propia casa. Daniel, por favor, necesito recoger mis cosas. Borré cada mensaje sin escucharlos hasta el final. El segundo día, Reza llamó con buenas noticias. Esta mañana he presentado los papeles del divorcio. El tribunal ha concedido nuestra solicitud de una orden temporal que te concede el uso exclusivo de la residencia conyugal durante el proceso. Qué rápido. Te dije que era pan comido. El juez echó un vistazo a las pruebas y firmó inmediatamente. Ahora tienes motivos legales para cambiar las cerraduras. Lo haré esta tarde. Llamé a un cerrajero. El chico apareció en 2 horas. Reemplazó tanto la cerradura de la puerta como el cerrojo. Me costó $200, pero valió la pena cada centavo. Esa noche, alrededor de las 7, alguien empezó a golpear la puerta de mi apartamento. Daniel, Daniel, abre la puerta ahora mismo. Charmaine. Me acerqué a la puerta y miré por la mirilla de seguridad. Ella estaba en el pasillo, con el pelo revuelto y el rímel corrido, como si hubiera estado llorando. Volvió a golpear la puerta. Sé que estás ahí dentro. Abre la maldita puerta. Saqué mi teléfono y empecé a grabar a través de la mirilla. La calidad del video no era muy buena, pero captaba el audio perfectamente. No puedes dejarme fuera. Ahora estaba gritando. Este apartamento también es mío. ¿Me oyes? Mío. No dije nada. Seguí grabando. Daniel Morrison, abre esta puerta ahora mismo o te lo juro por Dios. Señora. Una voz masculina. Gerald Harrison, el portero del edificio. Señora, tiene que irse. Yo vivo aquí. El inquilino ha presentado una orden judicial que le prohíbe entrar en el edificio. Me lo ha notificado la administración del edificio. Tiene que irse ahora mismo o llamaré a la policía. Es mi marido. Señora, se lo pido amablemente. Por favor, váyase. Charmaine soltó un sonido, mitad sollozo, mitad grito, y yo la vi a través de la mirilla mientras finalmente se daba la vuelta. Gerald la acompañó hacia el ascensor, con la mano cerca de su codo, sin llegar a tocarla. El pasillo quedó en silencio. Dejé de grabar y me alejé de la puerta. Volvió a la noche siguiente. Estaba calentando las sobras de comida china cuando mi teléfono vibró. Era un mensaje de Gerald. Para tu información, tu exmujer acaba de intentar subir. La he rechazado en el vestíbulo. Ya se ha ido. Le respondí con un mensaje. Gracias, Gerald. Te lo agradezco. No hay problema. Para eso estoy aquí. Me senté con mi comida e intenté comer, pero se me había quitado el apetito. Saber que Charmaine estaba ahí fuera intentando volver a entrar en mi vida me revolvió el estómago. 2 días después, Reza llamó con novedades. Tu esposa contrató a un abogado llamado Greg Sanders. Nunca había oído hablar de él. Eso es porque se graduó en la Facultad de Derecho hace unos 6 meses. Trabaja en una oficina en un centro comercial y se anuncia en las paradas de autobús. Está claro que no podía permitirse a nadie con experiencia real. Bien. Reza se rió. Bien es lo correcto. Podría demoler este caso con los ojos cerrados. Sanders se derrumbará en cuanto presentemos las pruebas. ¿Cuándo está prevista la mediación? Dentro de 3 semanas. Te enviaré la notificación formal esta tarde. ¿Y estás seguro de que ganaremos? Daniel, estoy seguro de que la destruiremos. No tiene ninguna ventaja, ningún caso y un abogado que probablemente todavía cree que las hipótesis de la Facultad de Derecho se aplican a la estrategia real de los tribunales. Cuando haya terminado, no obtendrá ni un centavo. Esa misma semana, empecé a oír cosas a través de amigos comunes. Sarah Lindstrom, que trabajaba con Charmaine en su empresa de marketing, me llamó de improviso. Daniel, me enteré de lo que pasó. Lo siento mucho. Gracias, Sarah. Mira, no quiero cotillear, pero pensé que debías saberlo. El matrimonio de Damien se ha ido al traste. Angeli se enfrentó a él la misma noche que le enviaste las pruebas. Se mudó con los niños esa misma noche y solicitó el divorcio a la mañana siguiente. ¿En serio? Sí. Y por lo que he oído, ella va a por todas. La custodia total, la casa, todo. Él está completamente jodido. Volví a sentir esa sombría satisfacción. Bien, se lo merece. Charmaine ha intentado ponerse en contacto con él,
pero él no responde a sus llamadas. Ha bloqueado su número. Al parecer, ella debe de estar perdiendo la cabeza. La está perdiendo. Créeme. La notificación formal de mediación llegó por correo 3 días después. Un sobre grueso con el membrete del tribunal. Llamé a Reza inmediatamente. Recibí la notificación. Bien. Anótalo en tu calendario. Dentro de 3 semanas, a las 9 m, en el juzgado del centro. Trae copias de todas las pruebas que hemos comentado. Yo llevaré las mías, pero nunca está de más tener un doble. ¿Qué puedo esperar? Espera que su abogado haga demandas irrazonables. Espera que Charmaine llore y se haga la víctima. Que refutemos cada uno de sus argumentos con hechos fríos y contundentes. La voz de Reza transmitía una confianza absoluta. Esta mediación destruirá cualquier ventaja que ella crea tener. Al final, se dará cuenta de que no le quedan cartas que jugar. Estoy lista. Sé que lo estás. Nos vemos en 3 semanas. Colgué y volví a mirar la notificación. 3 semanas hasta que Charmaine se enfrentara a las consecuencias reales. Podía esperar tanto tiempo. 3 semanas después, entré en la sala de mediación del juzgado con Reza a mi lado, con su maletín repleto de pruebas. Charmaine estaba sentada al otro lado de la mesa con Greg Sanders. Tenía peor aspecto que nunca. Más delgada, más pálida, con ojeras como si no hubiera dormido en días. Me miró cuando entré y vi algo desesperado en esa mirada, casi suplicante. Aparté la mirada. La mediadora, una mujer de aspecto cansado llamada Patricia Holbrook, se acomodó en su silla y abrió el expediente. Comencemos. Señor Sanders, por favor, exponga la postura de su cliente. Greg carraspeó. El chico parecía nervioso. Sí, señoría. No soy juez, señor Sanders. Solo una mediadora designada por el tribunal. Correcto. Lo siento. Barajó unos papeles. Mi clienta, la señora Morrison, solicita una división justa de los bienes matrimoniales acumulados durante los 3 años de matrimonio. En concreto, la señora Morrison solicita la mitad de todas las cuentas de jubilación, la mitad del valor de ambos vehículos y una pensión alimenticia durante 3 años, mientras se recupera económicamente. Reza ni siquiera esperó a que terminara. Por supuesto que no. Patricia la miró. Señora Jensen, mi cliente está dispuesto a permitir que la señora Morrison se quede con sus pertenencias personales y su vehículo. Nada más. Ni fondos de jubilación, ni pensión alimenticia, nada. Y solicitamos que ella pague la mitad de las costas judiciales. Greg parpadeó. Eso es irrazonable. La señora Morrison contribuyó a este matrimonio durante 3 años y la señora Morrison se merece exactamente lo que se ganó con su infidelidad. Reza abrió su maletín y sacó una tableta, que no es nada. Deslizó la tableta hacia Patricia. Tengo pruebas en video grabadas por mi cliente el día que descubrió el adulterio de su esposa. En este video, la señora Morrison admite haber mantenido una aventura de 6 meses. También hace varias declaraciones despectivas sobre mi cliente, entre ellas llamarlo aburrido, mediocre y, cito textualmente, apropiado en el mejor de los casos. Patricia arqueó las cejas mientras lo veía. No podía oír el audio desde donde estaba sentada, pero vi la cara de Charmaine en la pantalla. Vi su expresión cruel, sus gestos despectivos. Greg intentó interrumpir. Usted es la señora Holbrook. Este video fue grabado sin el consentimiento de mi cliente. En un estado en el que basta el consentimiento de una de las partes, Reza intervino con suavidad, de forma perfectamente legal, y tenemos pruebas adicionales. Sacó estados financieros, registros bancarios que mostraban gastos de hotel y restaurante en las fechas en las que la señora Morrison afirmaba haber trabajado hasta tarde, extractos de tarjetas de crédito, registros de mensajes de texto que mostraban miles de mensajes entre la señora Morrison y su amante durante 6 meses. Colocó cada prueba sobre la mesa como si fueran armas. Además, Reza continuó. La señora Morrison ganó más que mi cliente durante 2 de los 3 años de matrimonio. El primer año ella ganó $62,000, mientras que él ganó $58,000. El segundo año ella ganó $65,000, mientras que él ganó $59,000.
Solo en el tercer año los ingresos de mi cliente superaron los de ella, y solo por $3,000. Patricia estaba revisando los registros financieros, con una expresión neutra pero concentrada. Dada la infidelidad documentada de la señora Morrison, su mayor capacidad de ingresos y su propia admisión de que no sentía ningún respeto por el matrimonio, no tiene ningún derecho legal ni moral a ningún tipo de manutención. Ella destruyó este matrimonio deliberadamente. Mi cliente no debería estar obligado a subvencionar su vida después de que ella lo traicionara. Greg lo intentó de nuevo semanalmente. La señora Morrison ha perdido su trabajo y su apartamento. Ella también necesita ayuda económica. Perdió su trabajo porque acosaba a su amante en su lugar de trabajo. Dijo Reza con frialdad. Perdió su apartamento porque se gastó sus ahorros en habitaciones de hotel y regalos para un hombre que la utilizó y la abandonó. Esas consecuencias son totalmente autoinfligidas. Charmaine palideció. Me miró de nuevo, con esos ojos desesperados que buscaban algo. Misericordia, tal vez. Perdón. No le di nada. Patricia pasó los siguientes 20 minutos revisando todo. El video, los registros financieros, los registros de mensajes de texto. Le hizo algunas preguntas a Greg, pero sus respuestas fueron titubeantes, inciertas. El chico se estaba ahogando y lo sabía. Finalmente, Patricia dejó el último documento. Basándome en las pruebas presentadas, estoy de acuerdo con el señor Morrison en prácticamente todos los puntos controvertidos. La señora Morrison conservará sus pertenencias personales y su vehículo. No habrá división de las cuentas de jubilación ni pensión alimenticia. Ambas partes se repartirán los gastos judiciales a partes iguales. Greg empezó a protestar, pero Patricia levantó la mano. Señor Sanders, su cliente cometió adulterio durante 6 meses. Ella lo admitió en video. Obtuvo ingresos iguales o superiores durante el matrimonio. No hay base legal para la pensión alimenticia. Esta es mi recomendación al tribunal, y estoy segura de que el juez estará de acuerdo. Charmaine encogió los hombros. Parecía que iba a llorar, pero no le salieron las lágrimas. Solo una expresión vacía y derrotada. Nos levantamos. Reza reunió sus pruebas, metódica y profesional. La seguí hacia la puerta. Fuera del juzgado, la luz del sol me calentaba la cara. Reza me estrechó la mano. Enhorabuena, Daniel. La sentencia definitiva se firmará en 6 u 8 semanas. Ya casi eres libre. Asentí con la cabeza, sintiendo algo parecido al triunfo en mi pecho. Casi libre y Charmaine sin nada. 2 meses después de iniciar el proceso de divorcio, mi teléfono sonó mientras revisaba el código en mi escritorio. Número desconocido, casi lo dejé pasar al buzón de voz, pero algo me hizo contestar. Señor Morrison, soy Angeli Whitmore. Me senté más erguido. Señora Whitmore, ¿cómo está? Mejor de lo que esperaba, la verdad. Su voz era tranquila, controlada. Quería darle las gracias por decirme la verdad sobre mi marido. Pedí el divorcio al día siguiente de enviarme esas pruebas. Me alegro de haber podido ayudar. ¿Cómo va todo? Muy bien. Resulta que Damon lleva años engañándola, y no solo con su esposa. Contraté a un investigador privado después de nuestra conversación y encontró pruebas de al menos otras 3 aventuras. Una fue con una mujer de su gimnasio, otra con alguien de su oficina y otra con una clienta de su negocio. Sentí una sombría satisfacción al oír eso. Así que es un infiel en serie. Exactamente. Mi abogado se está asegurando de que pague por cada una de ellas. Va a perder la casa, una parte importante de sus activos empresariales, y yo voy a obtener la custodia principal de los 2 niños. El juez no se mostró comprensivo cuando le mostramos todas las pruebas. Bien, se lo merece. Hay algo más, continuó Annelie, y noté algo parecido a diversión en su voz. Tu esposa ha estado intentando contactarlo constantemente, llamándolo, enviándole mensajes de texto, apareciendo en su nuevo apartamento a todas horas. Casi me echo a reír. ¿En serio? ¿En serio? Él solicitó una orden de restricción contra ella la semana pasada. Por lo que escuché a través de amigos en común, ella realmente creía que él me dejaría por ella una vez que todo saliera a la luz, que se irían juntos al atardecer o algo así. ¿Y qué le dijo él?
que ella solo era una distracción, que no significaba nada para él. Usó sus mismas palabras. Al parecer, le dijo que era conveniente y nada más. La ironía era perfecta, preciosa. Incluso Charmaine había tirado por la borda nuestro matrimonio por un hombre que la había utilizado como un juguete desechable. Gracias por contármelo, le dije. Es bueno saber que el karma está trabajando horas extras. Después de colgar, me quedé allí sentado pensando en lo mal que les habían ido las cosas a ambos. Charmaine desesperada y sola. Damien perdiendo todo lo que había construido. Mientras tanto, mi vida estaba mejorando. Había conocido a Carmina Parker en el gimnasio unos 4 meses antes de que todo estallara. Era fisioterapeuta, siempre amable, con una risa que hacía sonreír a todos los que la rodeaban. Charlábamos durante los entrenamientos. Nada serio, solo charlas de gimnasio. Cuando mi separación se hizo pública, ella se acercó a mí. El divorcio es un infierno, me dijo un sábado por la mañana mientras tomábamos un café. Yo pasé por lo mismo hace 2 años. Si necesitas a alguien con quien hablar, aquí me tienes. Empezamos a vernos con regularidad. Al principio solo tomábamos café, a veces almorzábamos. Ella me hizo reír de nuevo. Me hizo sentir que quizá no estaba completamente destrozado. Ella también había sufrido una traición. Entendía lo que se siente cuando alguien en quien confías lo destruye todo. Nuestra amistad cambió gradualmente. Empecé a sentir que era algo más que dos personas compadeciéndose por sus matrimonios fallidos. 3 meses después de pillar a Charmaine, le pedí a Carmina una cita de verdad. Fuimos a Marellos, un restaurante italiano de lujo en el centro con manteles blancos y velas en todas las mesas. El tipo de restaurante del que Charmaine se habría quejado por ser demasiado elegante o demasiado aburrido. Carmina llevaba un sencillo vestido azul y me sonreía al otro lado de la mesa como si yo fuera la única persona en la sala. Esto es muy bonito, dijo. No había venido aquí en años. Yo tampoco. Pensé que nos merecíamos algo especial. Hablamos de todo. De su trabajo ayudando a personas a recuperarse de lesiones. De mi ascenso en el trabajo. Nelson había quedado impresionado por cómo había manejado la crisis personal sin dejar de obtener resultados. Hablamos de nuestro pasado, de nuestros errores, de lo que queríamos de la vida en el futuro. Después de cenar, dimos un paseo por el paseo marítimo. Era una tarde de finales de primavera, con una cálida brisa que venía del agua y las luces de la ciudad reflejándose en la superficie. Recordé la primera vez que Charmaine y yo habíamos paseado por allí, hacía años, cuando aún salíamos juntos. Qué diferente se sentía eso en comparación con esto. Carmina se detuvo cerca de un banco y se volvió hacia mí. Me gustas mucho, Daniel, dijo en voz baja. Pero quiero asegurarme de que estás preparado para esto. No quiero ser un rebote. La miré de verdad. La bondad de sus ojos, su preocupación genuina. No lo eres, le dije. Lo que tenía con Charmaine había terminado mucho antes de descubrir que me engañaba. Simplemente no quería admitirlo. Pero esto contigo parece real. Ella sonrió, se acercó y me besó. Por primera vez en meses me sentí genuinamente feliz. 3 meses y medio después de haber pillado a Charmaine. Estaba en el apartamento de Carmina cuando sonó mi teléfono. Número desconocido. Casi no contesto, pero algo me hizo descolgar. Daniel, soy yo, Charmaine. Se me hizo un nudo en el estómago. Sentí la mirada interrogativa de Carmina al otro lado de la habitación. ¿Qué quieres? Necesito hablar contigo. Por favor, ¿podemos vernos? Ni hablar. No tenemos nada que discutir. Nuestro divorcio está casi finalizado. Y cometí un error. Su voz se quebró. Un terrible error. Quiero ir a casa. Sentí la mano de Carmina en mi hombro, en señal de apoyo. Ya no tienes un hogar conmigo, Charmaine. Por favor, solo escúchame. Ahora estaba llorando, sollozando de verdad. Sé que la he fastidiado. Sé que te he hecho daño, pero he tenido tiempo para pensar y ahora me doy cuenta de que he tirado por la borda lo mejor de mi vida. He sido estúpida y egoísta y lo siento. Lo siento muchísimo. Lo siento no arregla lo que hiciste. Lo sé. Pero te quiero, Daniel. Siempre te he querido. Lo que dije aquel día fue porque estaba enfadada y confundida.
No lo decía en serio. La desesperación en su voz era casi patética. Casi me hizo sentir algo parecido a la lástima, pero sobre todo sentí ira porque pensara que podía volver a mi vida después de haberlo destruido todo. ¿Dónde está Damien?, le pregunté fríamente. Silencio. Un silencio largo y pesado. Entonces ya no quiere verme más. Dijo que yo era un error. Ahí estaba la verdadera razón de esta llamada. Y ahora quieres volver arrastrándote porque tu amante te ha dejado. ¿Tienes idea de lo patético que es eso? Daniel, por favor. No. Escúchame con mucha atención, Shaman. Tú tomaste tu decisión. Elegiste engañarme, mentirme, tirar por la borda nuestro matrimonio. Me dijiste que era aburrido y mediocre. Dijiste que los hombres negros eran mejores. ¿Lo recuerdas? ¿Recuerdas estar de pie en nuestro dormitorio y decirme eso? No creí que lo dijeras en serio. Y ahora estás afrontando las consecuencias. Damien te utilizó y te abandonó. Perdiste tu trabajo. ¿Cómo lo sabes? Porque no podías dejar de acosarlo en su lugar de trabajo y te despidieron por crear un ambiente hostil. Te gastaste todos tus ahorros tratando de impresionar a un hombre que nunca se preocupó por ti. Y ahora estás arruinada y desesperada. ¿Y crees que puedes volver conmigo? No, hemos terminado. El divorcio será definitivo en 3 semanas. Y después de eso no quiero volver a saber nada de ti. Por favor, sollozó. No tengo a dónde ir. He perdido mi apartamento. Lo he perdido todo. Necesito ayuda. Eso ya no es mi problema. Tú te lo has buscado. Ahora aguántate las consecuencias. Colgué. Carmina me apretó suavemente el hombro. ¿Estás bien?, asentí lentamente. Sí, sí estoy bien. Por primera vez en meses, realmente lo estoy. Durante las 2 semanas siguientes, Charmaine no me dejó en paz. Llamaba constantemente, cada vez desde un número diferente, probablemente utilizando aplicaciones de teléfonos desechables o pidiendo prestados los teléfonos de sus amigos. Cada mensaje de voz era el mismo guión desesperado, suplicando, disculpándose, prometiendo que cambiaría si le daba otra oportunidad, diciéndome que haría cualquier cosa, que sería cualquier cosa que yo necesitara. Bloqueé todos los números. Luego vinieron los correos electrónicos, docenas de ellos. Asuntos como, por favor, lee esto, lo siento mucho, Daniel, te quiero. No leí ni uno solo. Solo configuré un filtro que enviaba todo lo que venía de su dirección directamente a la bandeja de spam. Luego intentó presentarse en mi edificio. Gerald, el portero, la pilló intentando colarse en el vestíbulo mientras ayudaba a otro residente con unos paquetes. La reconoció inmediatamente por los incidentes anteriores. Señora, tiene que marcharse, le oí decir cuando me llamó desde el teléfono del vestíbulo. El señor Morrison ha dejado claro que no es bienvenida aquí. Podía oír la voz de Charmaine de fondo, aguda y desesperada. Solo necesito hablar con él 5 minutos. Por favor, 5 minutos. Señora, si no se marcha ahora mismo, llamaré a la policía. Se marchó, pero Gerald me dijo que había estado sentada en su coche al otro lado de la calle durante 3 horas antes de eso, simplemente observando la entrada. ¿Quiere que llame a la policía si vuelve?, me preguntó. Sí. Y Gerald tiene prohibido entrar en este edificio de forma permanente. No la dejes pasar del vestíbulo bajo ningún concepto. Entendido, señor Morrison. También empezaron a llegar mensajes de texto de números aleatorios, mensajes cortos y frenéticos. Daniel, por favor, habla conmigo. Cometí un error. Sé que lo hice. Te quiero. Siempre te he querido. Por favor, no tires por la borda todo lo que teníamos. Bloqueé cada número a medida que llegaban. No respondía a ninguno. ¿Alguna vez has visto a alguien caer en picado y no sentir absolutamente nada? Así es como me sentía yo. Cada intento desesperado que ella hacía me recordaba cómo me había mirado en nuestro dormitorio aquel día, cómo se había reído cuando me llamó aburrido, cómo me había lanzado esos comentarios racistas como si yo no fuera nada. Ella había tomado sus decisiones. Ahora tenía que vivir con ellas. La vista para finalizar el divorcio fue un martes por la mañana. Me senté en la sala del tribunal con Reza, mientras Charmaine y Greg Sanders ocupaban sus asientos al otro lado del pasillo. En cuanto la vi, casi no la reconocí. Había perdido peso, mucho peso.
La ropa le quedaba holgada. Su cabello parecía no haber sido lavado en días, recogido en una coleta desordenada. Las ojeras ensombrecían sus ojos, del tipo que se obtiene tras semanas sin dormir apenas. No dejaba de mirarme. Eran miradas desesperadas y suplicantes, como si me estuviera rogando en silencio que cambiara de opinión, que cancelara todo esto, que le dijera al juez que lo habíamos solucionado. Ni siquiera le presté atención. La jueza, una mujer mayor llamada Patricia Holloway, revisó el acuerdo de divorcio y preguntó si ambas partes estaban de acuerdo con todos los términos. Greg lo confirmó semanalmente. Reza lo confirmó con confianza. Por la presente, este matrimonio queda disuelto, dijo la jueza Holloway, firmando el decreto con un gesto grandilocuente. Buena suerte a ambos en el futuro. Eso fue todo. 3 años de matrimonio terminaron con una firma y 10 palabras. Salí de la sala del tribunal sintiéndome como si alguien me hubiera quitado las cadenas de los tobillos. Ligero, libre, como si pudiera respirar por primera vez en meses. Reza me estrechó la mano en el pasillo. Enhorabuena, Daniel. Ya eres oficialmente un hombre libre. Gracias, le dije, por todo lo que has hecho. En serio, ella sonrió. Ha sido un placer. Casos como el tuyo son precisamente la razón por la que me dediqué al derecho de divorcios. A veces, la justicia realmente triunfa. Eché un vistazo hacia la sala del tribunal. Charmaine seguía allí sentada, con la cabeza entre las manos y los hombros temblando. Greg estaba recogiendo su maletín, con aire incómodo. No sentí nada al verla llorar. Ni satisfacción, ni lástima, nada. Ella misma había quemado ese puente. Esa noche, Carmina y yo lo celebramos en su apartamento con champán. Por los nuevos comienzos, dijo ella, levantando su copa. Por los nuevos comienzos, repetí, y ambos bebimos. Llevábamos 2 meses saliendo en serio, pero parecía mucho más tiempo, como si nos conociéramos desde hacía años. Ella me hacía reír, me desafiaba, me apoyaba en los momentos difíciles sin pedir nada a cambio. Te quiero, le dije de repente. Las palabras me sorprendieron incluso a mí, pero en cuanto las pronuncié, me di cuenta de que las sentía de verdad. Sus ojos se agrandaron y luego se suavizaron. Esa hermosa sonrisa se extendió por su rostro. Yo también te quiero, Daniel. Me besó, y por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, me sentí genuinamente feliz. 3 meses después de que se finalizara el divorcio, empecé a enterarme de cosas a través de amigos comunes. Charmaine se había mudado de nuevo con sus padres, no temporalmente, sino de forma permanente. Vivían en un pequeño apartamento de 2 habitaciones en la zona sur de la ciudad, y al parecer, ella se había quedado con la habitación libre, que también servía como oficina de su padre. Debió de ser un cambio enorme después de vivir en nuestro bonito piso del centro. Ahora trabajaba en el sector minorista, como dependienta en unos grandes almacenes del centro comercial, ganando unos $12 la hora. Un descenso considerable respecto al puesto de marketing que tenía antes, en el que ganaba $60,000 al año. Por lo que había oído, la habían despedido de la empresa de marketing, no solo por acosar a Damien en su lugar de trabajo, sino porque se había corrido la voz sobre el motivo por el que lo acosaba. Nadie quería ese drama en su oficina. Sus redes sociales habían desaparecido por completo. Instagram, Facebook, todo borrado. Demasiada gente la había criticado públicamente una vez que se supo la verdad. Algunos amigos comunes hicieron capturas de pantalla de algunos de los comentarios antes de que ella lo borrara todo. Cosas brutales, merecidas, pero brutales. La vida de Damien se había derrumbado de forma igual de espectacular. El divorcio de Angeli lo había arrollado. Ella se quedó con la casa, una preciosa vivienda colonial de 4 dormitorios en las afueras, de la que Damien probablemente había pagado 2/3 de la hipoteca. Ella obtuvo la custodia principal de los 2 niños, y su abogado había destrozado las finanzas de su negocio y le había sacado una enorme indemnización, además de una pensión alimenticia y una manutención infantil continuas. Lo último que supe es que vivía en un apartamento estudio y tenía 2 trabajos solo para cubrir sus pagos mensuales.
Un amigo me dijo que Damien trabajaba en informática durante el día y de camarero 3 noches a la semana. Las semanas de 40 horas se convirtieron en 70. No le podría haber pasado a un tipo más agradable. Mi vida siguió una trayectoria completamente opuesta. Nelson me llamó a su oficina aproximadamente un mes después de que se finalizara el divorcio. Estaba preocupado. Pensé que tal vez mi rendimiento había bajado durante el caos y que me iba a dar algún tipo de advertencia. En cambio, me ofreció un ascenso. Mantuviste un excelente trabajo durante una crisis personal que habría destruido a la mayoría de las personas, dijo, recostándose en su silla. Eso demuestra carácter, Daniel. Calidad de liderazgo. Te voy a ascender a desarrollador senior y duplicaré tu supervisión de proyectos. El aumento salarial fue considerable. Un 20% más, además de bonificaciones vinculadas a la finalización de proyectos. Le estreché la mano, le di las gracias y salí de su oficina con la sensación de que, por fin, todo encajaba. Carmina y yo nos fuimos a vivir juntos 6 meses después de que se formalizara el divorcio. Su contrato de alquiler estaba a punto de terminar y ya pasábamos juntos casi todas las noches. Tenía sentido hacerlo oficial. A veces hablábamos de matrimonio, en conversaciones nocturnas en las que esbozábamos lo que queríamos de la vida, el uno del otro, pero ninguno de los dos sentía prisa. Éramos felices simplemente estando juntos, construyendo algo real sin la presión de plazos o expectativas. Exactamente un año después de pillar a Charmaine en nuestro dormitorio, me la encontré por casualidad en una tienda de comestibles. Estaba comprando para la cena con Carmina. Teníamos pensado hacer pasta casera y estábamos eligiendo los productos cuando la vi cerca de los tomates. Tenía peor aspecto que en la vista del divorcio. Mucho peor. Había perdido más peso. Su ropa era más barata y le quedaba mal. Llevaba el pelo recogido en una coleta lacia y tenía los hombros caídos, como derrotada, y se movía con pesadez, como si llevara el peso de todos los errores que había cometido. Me vio en el mismo momento en que yo la vi a ella. Abrió mucho los ojos. Dio medio paso hacia adelante, abriendo la boca como si fuera a decir algo. Entonces vio a Carmina a mi lado. Vio la mano de Carmina en la mía. Vio cómo nos reíamos de algo estúpido, lo fáciles y naturales que parecíamos juntos. Se detuvo en seco. Podría haber dicho algo cruel. Podría haberme acercado y habérselo restregado todo en la cara. Mi ascenso, mi felicidad, el hecho de que mi vida mejoró infinitamente en el momento en que ella la abandonó. Pero me di cuenta de que no era necesario. La expresión de su rostro lo decía todo. Ella entendía perfectamente lo que había perdido y vivía con ese conocimiento cada día, trabajando en su empleo con salario mínimo, durmiendo en la habitación libre de sus padres, viendo cómo la vida seguía adelante sin ella. Asentí educadamente. Nada más. Luego pasé junto a ella sin decir una palabra. Carmina me apretó la mano. ¿Era ella?, preguntó en voz baja. Sí, ¿estás bien? Sonreí con sinceridad, completamente. Más que bien. Estoy perfecto. 2 años después del divorcio, mi vida es irreconocible comparada con la que tenía con Charmaine. Carmina y yo nos casamos la primavera pasada. Fue una boda íntima, amigos cercanos, familiares directos, una ceremonia en un pequeño viñedo a 1 hora de la ciudad. Nada lujoso, nada que requiriera meses de planificación o un gasto enorme. Solo las personas que importaban, buen vino y votos que realmente sentíamos. Recuerdo estar de pie en el altar, viendo a Carmina caminar hacia mí y pensar, así es como se supone que debe sentirse. Sin dudas, sin recelos, solo certeza. Ahora está embarazada. De 5 meses de nuestro primer hijo, una niña a la que pensamos llamar Eliza. Hemos comprado una casa juntos, con 3 dormitorios, un patio trasero decente y un barrio tranquilo con buenos colegios. El tipo de lugar en el que ya me imagino enseñando a Elisa a montar en bicicleta en la acera de enfrente, empujándola en un columpio que instalaremos cerca de la valla trasera. Cosas normales y sencillas que, de alguna manera, lo significan todo. A veces, los fines de semana por la mañana, me quedo en ese patio trasero con mi café y simplemente respiro, siento el sol,
Escucho a los pájaros y pienso en lo cerca que estuve de no tener nada de esto. El trabajo también ha sido increíble. Me ascendieron otra vez unos 8 meses después del último ascenso. Nelson se jubiló y me recomendó para un puesto de alta dirección. Ahora dirijo un equipo de 12 desarrolladores, buena gente, con talento, el tipo de equipo que me facilita el trabajo en lugar de complicármelo. El sueldo es estupendo, pero, sinceramente, eso ni siquiera es lo mejor. Lo mejor es despertarme cada mañana realmente emocionado por mi vida, mi carrera, los proyectos en los que trabajo. Volver a casa con Karina y hablar de nuestro día mientras cenamos lo que ella ha cocinado, lo que yo he comprado o lo que hemos preparado juntos. Todo parece encajar, como si todas las piezas hubieran encontrado por fin su lugar. De vez en cuando tengo noticias de Sherman, amigos comunes, rumores en las redes sociales, ese tipo de cosas. Sigue viviendo con sus padres, en el mismo apartamento pequeño de 2 habitaciones. Sigue trabajando en la tienda de los grandes almacenes. Lleva allí casi 2 años sin señales de ascender o cambiar de trabajo. Sigue sola. Ya nadie publica fotos con ella. No hay fotos etiquetadas en fiestas o brunch. Es como si se hubiera desvanecido, se hubiera vuelto invisible. Y Damien se mudó a otro estado hace aproximadamente un año, a algún lugar del Medio Oeste, creo, probablemente tratando de escapar de las continuas acciones legales de Anjali y del juicio de todos los que se enteraron de sus múltiples aventuras amorosas, huyendo de las consecuencias que lo perseguían de todos modos. Ninguno de los dos encontró la felicidad que pensaban que obtendrían al destruir sus matrimonios. Ninguno de los dos salió mejor parado. Lo apostaron todo por algo superficial y temporal y perdieron. Carmina me pregunta a veces, a altas horas de la noche, cuando estamos acostados en la cama, si alguna vez me arrepiento de cómo terminaron las cosas, si desearía haber intentado arreglar las cosas con Shamain o haber encontrado alguna manera de perdonarla. La respuesta es siempre no. Algunas traiciones son imperdonables. Algunas personas demuestran exactamente quiénes son en momentos de crisis y el único error que puedes cometer es no creerles. Charmaine me demostró que era cruel, egoísta y capaz de destruir algo bueno por un placer temporal. Pensaba que yo era débil, que la aceptaría de vuelta cuando su aventura se viniera abajo. Se le equivocó. Construí algo mejor sin ella, algo real con alguien que realmente me valora. Alguien que me trata con respeto y me ve como un compañero igualitario, no como una red de seguridad o un plan B. Cada día le agradezco que me diera el empujón que necesitaba para encontrarlo. ¿Alguna vez te has preguntado si el karma es real? ¿Si las personas que hacen cosas terribles realmente enfrentan las consecuencias? Te lo digo, lo es. Lo hacen. A veces el karma no necesita tu ayuda. A veces funciona muy bien por sí solo, aplastando a las personas a través de las consecuencias naturales de sus elecciones. Pero cuando puedes darle un pequeño empujón en la dirección correcta, cuando puedes asegurarte de que las personas enfrenten consecuencias reales en lugar de salirse con la suya, eso no es venganza, es justicia. Y no hay nada malo en asegurarse de que se haga justicia. Charmaine lo aprendió por las malas. Y, sinceramente, espero que nunca lo olvide. Creo que historias como esta nos llegan por una razón. Si esta te ha emocionado, suscríbete. Comparto una nueva cada día. Mientras tanto, hay 2 historias en la pantalla que son aún